Shavua Tov, nos encontramos en Motzai Shabbat Parashat Hukat y Balak, Tav Shin Pei Gimel. Como es costumbre, en Motzai Shabbat, en Mal que se acostumbra a contar historias de Tzadikim. Dicen que es segulá contar historias de Tzadikim, especialmente el Baal Shem Tov, y que es segulá para éxito en la semana y demás. Pues bueno, nosotros vamos a contar una historia del yerno del Baal Shem Tov, Rabbi Yehiel Ashkenazi. Rabbi Yehiel Ashkenazi no era hasídico. Él llegó al Baal Shem Tov en uno de sus viajes de juventud porque el papá le dio a él un dinero cuando tuvo, no me acuerdo mal, tenía entre 13 y 15 años y le dijo, vete de la casa, acordamos que no eran las mismas condiciones que tenemos hoy, vete de la casa 5 años. Y cuando pasen los 5 años quiero volverte a ver, o sea que vuelva a la casa, a ver qué pasó contigo. Bueno, le dio el dinero, él se fue a viajar y uno de sus viajes quiso conocer al Baal Shem Tov HaKadosh. El Baal Shem Tov HaKadosh lo recibió, lo acercó al Hasidut, no solamente que lo recibió, lo acercó al Hasidut y además lo tomó como yerno. Él fue el papá de la mamá de Rabbi Nachman de Breslev, Feige, y también fue el papá de Rabbi Baruch de Mezdibush. También fue el papá de otro rebbe muy grande, pero se me olvidó el nombre. El tercero siempre se olvida. Bueno, el asunto es que para Hodesh Elul ya el joven tenía que volver a ver a su papá y él quería pasar Rosh Hashanah con el Baal Shem Tov. Era un camino largo, el cual incluía viajar en barco. Y entonces le dijo al Baal Shem Tov que lo bendijera para que pudiera volver antes de Rosh Hashanah y pasar Rosh Hashanah con él. Él vio que el Baal Shem Tov no lo quiso bendecir, entonces entendió que algo iba a pasar. Sabemos que el Baal Shem Tov HaKadosh tenía un Ruach HaKodesh increíble, él veía cosas increíbles. Es algo que no podemos nosotros entender tan siquiera. Pero bueno, entonces él agarró el shofar, agarró su mahzor y se fue para el camino. Cuando fue a la casa, vio al papá, le comentó lo que había pasado, se acercó al Baal Shem Tov, se casó con la hija del Baal Shem Tov y demás, y le enseñó el camino del Hasidut. Pero esto lo hizo en un tiempo récord, muy rápido. Después salió al camino de nuevo para volver a Rosh Hashanah. Cuando se montó en el barco todo parecía normal, pero de un pronto a otro comenzaron las mareas a cambiar, las aguas se tornaron turbias, algo que no se entendía porque no estaba previsto, el cielo se veía bien, todo se veía bien. De un pronto a otro, las aguas se calman, el Rav Jovel, así se le llama al que conduce el barco en hebreo, el capitán decidió bajarse antes de una costa. Cuando él llegó a esa costa, dijo, no vamos a seguir más por un tiempo y demás. Bueno, ya le entendió que no iba a llegar a Mezdibush, donde estaba el Baal Shem Tov HaKadosh, y que iba a pasar Rosh Hashanah ahí. Dentro de su mal momento, pensó, tal vez aquí hay una comunidad, vengo aquí a hacer minyan, paso Rosh Hashanah, está bien. Pero se dio cuenta que en la ciudad no había judíos. Entonces eso lo hizo sentir muy mal. Pero por otro lado, él entiende que todo tiene que ver con Hashem, o sea, todo viene de Hashem. Entonces, aceptó con felicidad lo que estaba pasando y se preparó para el día santo, para Rosh Hashanah. Hizo tevilá en el mar y se quedó en una esquina, sin comer, sin nada. Se quedó en una esquina con su shofar, rezando la Hashem en Rosh Hashanah. Un pronto a otro, la gente de la ciudad, todos eran goim, ven a un judío en la mañana haciendo un sonido con un cuerno y se quedan con una curiosidad muy grande. Ese judío hace un montón de sonidos y lo hace el otro día, o sea, es demasiado, y hace sonidos extraños. Se reunieron las personas a ver qué es lo que pasaba con esa persona. El rey, de casualidad, nosotros sabemos que no hay casualidad, todo viene de Hashem. El rey andaba paseándose por el lugar. Cuando vio a ese grupo de personas reunidas en un solo lugar, le dijo a uno
de sus sirvientes que fuera a ver qué era lo que pasaba. Cuando el sirviente volvió, le dijo que había una persona con un trapo, por decirlo de alguna manera, una tela encima de su cabeza, con un cuerno, haciendo sonidos con un cuerno. Entonces la gente pensaba que era un loco. Sin embargo, el rey entendió que había algo aquí especial en esa persona y le dijo que le dijera a todas las personas que se encontraban ahí que no molestaran al Señor, que no se reunieran alrededor de él y que el que no hiciera caso iba a tener consecuencias. Y así el pueblo se fue desapareciendo, yéndose cada uno a su lugar. El rey se acercó a Rabbi Hillel Ashkenazi y le preguntó: ¿quién es usted? Si lo puedo invitar a mi casa y demás. Rabbi Hillel Ashkenazi le dijo que no iba a poder hablar con él hasta que cayera la noche, o sea que no podía ir a la casa de él hasta que cayera la noche, que si el rey estaba dispuesto a recibirlo en la noche, el rey aceptó y que la conversación la iban a tener en la noche. Pues bueno, sucedió, cayó la noche, Rabbi Hillel fue donde el rey lo invitó a comer, lógicamente Rabbi Hillel comió lo que el rey le diera, siempre guardando las líneas de kashrut, no me vayan a malentender. Incluso podríamos decir que también podría haber comido otra cosa porque es pikuach nefesh, pero no entremos en esos detalles. Rabbi Hillel habló con el rey y le explicó que era judío y demás. Y entonces el rey dice que encontró gracia a sus ojos Rabbi Hillel y que si había alguna forma de que gente de su pueblo se viniera a vivir al pueblo donde él es rey. Rabbi Hillel le dijo que él era una persona pequeña en consideración a tomar decisiones grupales. O sea, él no iba a poder influir a las personas. Y que él cree que si no hay judíos en ese lugar es porque Dios, Hashem, no quiso así. El rey lo entendió, le gustó su respuesta y lo dejó irse. Después de pasar Rosh Hashanah, Rabbi Hillel se fue donde el Baal Shem Tov HaKadosh, le contó todo lo que había pasado y el Baal Shem Tov HaKadosh le dijo: sépalo muy bien, en esa ciudad había un montón de nitzotzot de Kedusha, chispas divinas que ocupaban subir de nivel espiritual, por decirlo de alguna manera. Si usted no hubiera ido con esa sensación, con ese sentimiento que tuvo en Rosh Hashanah y no hubiera tocado el shofar, esos nitzotzot había que subirlos sí o sí a otros niveles espirituales. Pero como usted llegó, usted mismo lo subió y ya el pueblo de Israel no tiene que ir ahí, porque si no, incluso con cadenas, el pueblo de Israel hubiera tenido que ir ahí. Entonces se lo agradeció y le explicó el motivo. Entonces, ¿qué nos deja este Sipur, este Maaseh, aparte de la grandeza de Rabbi Hillel, que hizo un Rosh Hashanah increíble, la grandeza del Baal Shem Tov, que eso ya es conocido a nivel mundial? El pueblo de Israel sabe quién es el Baal Shem Tov. Nos deja también entender que todos, no solamente Rabbi Hillel, todos nosotros tenemos chispas de Kedusha que tenemos que hacerle tikkun, y que ese tikkun es subirlos a niveles espirituales más altos y tiene que ver con nosotros. Nosotros nos encontramos en diferentes lugares. Y voy a agregar aquí un poquito nada más. Pero nosotros nos encontramos en diferentes lugares y pensamos: es que yo estoy en Guatemala, yo estoy en Perú, yo estoy en Argentina, yo vivo en un lugar donde no hay judíos, yo estoy en Brasil, yo estoy aquí, yo estoy allá. Sépanlo, que todo eso tiene que ver con nuestras vidas, tiene una conexión con nosotros y que ahí tenemos montones de cosas que hacer, montones de tikkunim. Ahora, hay una Gemara. La Gemara en Yuma dice que donde los Balei Teshuvah, los que hacen Teshuvah, se paran, los Tzadikim Gemurim no pueden estar ahí. Ahora hay muchas explicaciones, pero una de las explicaciones de esa frase de la Gemara es que los Balei Teshuvah caen en niveles muy bajos de Tumá, pero la Tumá también encierra ahí Kedusha. Podemos verlo con Abraham Avinu, con Terach era una persona que servía a Avodah Zará y además era el que hacía toda la Avodah Zará. Y aún así de Terach salió Abraham Avinu. O sea, lo más impuro de la Avodah Zará salió Abraham Avinu. Entonces, toda la Tumá tiene también chispas de Kedusha. El Baal Teshuvah
Y eso se lo estaba explicando un día esto a una persona. La persona dice, es que ese judío o esa persona cae a niveles muy bajos y demás. Quiero que sepan que el Baal Teshuvah cae a esos niveles, y que la persona que es judía también, que va a ser Baal Teshuvah Bezrat Hashem, cae a esos niveles para sacar de ahí chispas divinas que solamente él puede sacar. Y en algún momento él va a volver en Teshuvah, y cuando él vuelve en Teshuvah, atrae esas chispas divinas a la santidad y las eleva. Ahora el tzadik completo, su tikkun, no está en bajar ahí y sacar esas chispas, porque él es un tzadik completo, él no tiene que bajar, su tikkun está en mantenerse en Kedushá y además elevar a todo aquel que se encuentra en Kedushá. Es un tikkun totalmente diferente. El Baal Teshuvah, por su parte, tiene el concepto de que tiene que pecar y que tiene que volver a Teshuvah. La Teshuvah es la que sube esas chispas de Kedushá que se encuentran dentro de la tumba. Entonces, nosotros no entendemos los cuentos los cuentos de Baal Shem Tov, no entendemos tampoco a profundidad como tiene que ser, porque son cosas divinas, o sea, las historias que pasan son cosas que Hashem Baraj hizo en la vida de personas muy importantes, que nosotros al final lo vamos a encontrar, y los conceptos que están encerrados dentro de esas historias nos cuesta entender. Incluso los conceptos en sí como Torah nos cuesta entender porque somos personas limitadas, pero ahí está la historia, ahí está el concepto, y eso, Bezrat Hashem, que nos ayude a entender que todo lo que nos pasa con cualquier persona en cualquier lugar tiene que ver con nosotros, y tenemos que buscar a Hashem. Tenemos que buscar a Hashem dentro de todos los lugares que nos encontremos, en todas las situaciones, y así, con emuná, podemos elevar todas las chispas divinas y acercarlas a Hashem. Shavua Tov, hasta luego, espero que les haya gustado.